¿Qué es el Mycoplasma pneumoniae? Han surgido muchas preguntas por parte de pacientes con respecto a este microorganismo y la verdad me he sentido forzado a hablar sobre este tema. Había pensado hacer una serie de videos con preguntas cortas, pero en realidad quizás es una lata andar viendo tantos videos y sea mejor concentrarlo solo en uno. Voy a tratar de dejar un índice sobre las preguntas para que aquellos que sean que tengan menos tiempo o no quieran ver el video entero, sepan en qué parte del video se responde cada pregunta. Bien, partamos por la primera y la más básica. ¿Qué es el micoplasma? Bueno, el micoplasma es uno de los seres vivos más pequeños del mundo, en el sentido que dentro de este género son bacterias que miden entre 0,2 a 0,3 micrómetros. Solo para entrar en perspectiva, un cabello humano mide 0,1 milímetros, la décima parte de un milímetro. Y este microorganismo, el micoplasma, mide aproximadamente 500 veces menos que un cabello humano. Es así de pequeño. Y ser pequeño le provee ciertas ventajas, entre ellas pasar prácticamente desapercibido por el sistema inmunitario del cuerpo humano, el sistema de defensa. También parte del hecho de que sea pequeño involucra que no tiene una pared celular, lo cual es sumamente importante en términos de resistencia contra antibióticos, porque el micoplasma, entre otras características por la cual se le llama como un germen atípico, está dentro de las características que no tiene pared celular y por lo tanto aquellos antibióticos que se encargan de destruir la pared celular, como por ejemplo la amoxicilina, no son capaces de hacerle daño al micoplasma. Ahora, ¿significa eso que tienes que preocuparte? No necesariamente. La verdad, hay mucho de especulación, mucho de sembrar terror en los medios de comunicación a veces cuando se habla sobre brotes de ciertas infecciones y en particular el micoplasma es uno de esos. ¿Por qué? Porque el micoplasma sí tiene la capacidad de matar a un ser humano, sí tiene la capacidad de, entre comillas, de llevar a la muerte a un paciente, pero la verdad es que es muy raro que ocurra. Y lamentablemente genera casos muy mediáticos porque muchas veces esto ocurre en niños o en adolescentes. Pero, sin embargo, para ser franco, es muy poco probable de que un micoplasma sea una causa de muerte en general. Y hoy día, a través de las preguntas que me hacen los pacientes, que las traté de organizar y elaborar este video, yo creo que vamos a poder responder todas esas dudas que probablemente tengas. Y obviamente, si queda alguna duda en el tintero que no se haya respondido en el video, me lo dejan en los comentarios y respondemos igual. Bueno, también es importante saber entonces cómo sé yo si tengo el micoplasma. Ya sabemos que es un microorganismo poco común, sabemos que resiste a ciertos antibióticos y también sabemos que puede producir, entre comillas, cierto grado de mortalidad. Pero la pregunta es, ¿cómo sé yo que tengo micoplasma? Bueno, lamentablemente este microorganismo tiene un espectro de presentación clínica, un espectro de síntomas y signos tan, pero tan amplio que sería prácticamente imposible, solo en base a los síntomas, decir si tienes o no tienes un micoplasma. Pero calma, porque no es tan terrible el hecho de que este tenga un espectro amplio, porque en realidad la mayor parte del tiempo el micoplasma no produce ningún daño. Voy a explicarlo de menos a más. Lo primero y lo más general, lo más básico, es entender que el micoplasma la mayor parte del tiempo no da ningún síntoma. Y es tan importante este aspecto que si nosotros quisiéramos diagnosticar micoplasma en la población sana, encontraríamos una variabilidad de entre un 10 a un 50% de presencia de micoplasma en personas sanas. Personas que quizás estuvieron resfriadas hace un tiempo o sencillamente no tienen ningún síntoma hace mucho tiempo y de todas maneras se logra aislar este microorganismo en su cuerpo. En otras palabras, la primera forma de presentación del micoplasma es cero síntomas, nada evidenciable por lo menos desde un punto de vista práctico. La segunda forma de presentación es la que más incomoda a los pacientes porque la verdad es que puede simular cualquier cuadro de infección respiratoria alta, es decir, puede presentar un cuadro normal de resfrío que cursa con secreción nasal, dolor de garganta, un malestar inespecífico, un poquito de tos seca, como también podría cursar con síntomas tipo sinusitis, dolor de cabeza que empeora al inclinar la cabeza, eh, secreción nasal purulenta, amarilla, espesa. La verdad
el espectro de sintomatología del micoplasma es sumamente amplio, porque hay que entender que cuando una persona se contagia de un microorganismo en particular, es nuestro propio cuerpo el que se defiende contra este microorganismo, el que produce la mayor cantidad de los síntomas. Es decir, no es que el germen en particular sea el que produzca los síntomas la mayor parte del tiempo, sino que es la forma en que el cuerpo responde contra este germen lo que genera los síntomas. Y en ese sentido puede confundirse fácilmente con un resfrío o una alergia. Y en base a esos parámetros, lo que más orienta a micoplasma no es tanto los síntomas, sino más bien el contexto. Porque como este microorganismo tiende a aparecer en brotes, tiende a aparecer como en lugares donde hay hacinamiento, es muy sospechoso que cuando surge, por ejemplo, un cuadro de resfrío altamente contagioso en un colegio, en una unidad militar, en un hospital o en un lugar de ancianos, etcétera, existe una sospecha mayor de que pudiese tratarse de micoplasma. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros síntomas puede producir? Porque ya mencioné que la mayor parte del tiempo no da ningún síntoma, que a veces da síntomas tipo resfrío o cualquier infección respiratoria alta, y también puede dar un cuadro más clásico, que es la bronquitis. Y la bronquitis no es otra cosa más que una tos persistente en ausencia de neumonía, es decir, sin infección del pulmón. Es algo así como una definición un poco floja, porque en realidad no es que estemos definiendo cómo se diagnostica la bronquitis, sino más bien qué nombre se le atribuye a aquella tos persistente que no tiene neumonía. O sea, mientras no estén infectados los pulmones, serán los bronquios. Esa es como la definición práctica, pragmática de la bronquitis. Afortunadamente, la mayor parte de las bronquitis y de las infecciones respiratorias agudas altas, es decir, de la parte de más arriba de la vía respiratoria, generalmente son de curso autolimitado, es decir, se limita por sí misma, se corrige sola, incluso sin medicamentos se mejora el paciente. Así que no es algo de lo que en realidad debas preocuparte si tienes o no tienes micoplasma, porque si tienes una infección respiratoria alta o una bronquitis, independiente del microorganismo que la está causando, por lejos que lo más probable es que con o sin medicamentos te vas a recuperar. Varía un poquito la duración. Si es un resfrío, durará menos de una semana. Si es una gripe, durará menos de 2 semanas. Y si es una bronquitis, puede durar entre 1 a 3 semanas. Pero eso es lo habitual. Independiente del microorganismo que la produce, con o sin tratamiento, generalmente se mejoran igual. Y es súper importante entender eso porque no es casualidad que muchas veces cuando el médico ve al paciente le dice tomar agüita y paracetamol en vez de dejar tanto antibiótico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se transmite esta infección? ¿Por qué es tan común de ver en espacios hacinados, en espacios donde hay mucha reunión de personas? Como por ejemplo mencionaba yo, no sé, jardines de niños, escuelas, unidades militares, hospitales, hogares de ancianos, etcétera, porque este se transmite a través de las gotitas de saliva. Y como además este microorganismo es tan pequeñito, acuérdense que dije que medía como 500 veces menos que un cabello humano, también tiene cierto grado de capacidad de formar aerosoles. Es relativamente frecuente que este microorganismo quede como flotando en el aire por bastante tiempo, lo cual hace que sea particularmente fácil de contagiar. Y no te olvides que también mencioné que una buena parte de la población puede tener el micoplasma en forma totalmente asintomática, es decir, no dar absolutamente ningún síntoma. Y por lo tanto, existen las personas que portan esta bacteria, podrían contagiar a alguien y sin siquiera saberlo. Ahora, retomando el tema de los síntomas, también, evidentemente, si mencioné al inicio que existe la posibilidad de que una persona muera por efecto del micoplasma, como que pareciera no tener mucha relación con lo que mencioné. Pues yo dije que generalmente no da síntomas, da infecciones respiratorias leves, bronquitis, y que en general se resuelve a no más allá de las 3 semanas, o sea, a más tardar 3 semanas de duración. Sin embargo, existe un porcentaje reducido de personas que presentan condiciones más graves asociadas al micoplasma, como por ejemplo neumonía, que ¿en qué se diferencia la bronquitis? Que en la neumonía se comprometen los pulmones propiamente tal, el tejido que realmente tiene el efecto de producir la respiración, el intercambio gaseoso entre la sangre y el ambiente. Entonces, una neumonía se define como una infección al pulmón. Y las implicancias que tiene, gracias a Dios, la mayor parte del tiempo sigue siendo una neumonía leve, que es como una bronquitis prolongada, porque en la práctica produce tos persistente, un poquito más de fatiga, a veces un poquito de fiebre baja, pero
generalmente no pasa de ser un cuadro autolimitado. Pero también existe la posibilidad, en algunos casos bien puntuales, donde la neumonía progresa a una infección severa que compromete la función ventilatoria o la función respiratoria de los pulmones, llevando incluso a un paro respiratorio, septicemia, que es cuando se infecta la sangre, falla multiorgánica y muerte. Es decir, efectivamente, como toda infección, sí tiene un potencial de matar a una persona. Pero por eso es importante entender que lo más importante en el contexto del diagnóstico no es tanto qué microorganismo produce la enfermedad, sino qué tan grave está el paciente. Porque si el paciente está evolucionando en forma favorable, sin medicamentos, bueno, ¿qué sentido tiene investigar si es micoplasma, si el paciente ya se está mejorando solo? Entonces es importante ver cómo evoluciona el paciente antes de llegar y escandalizarse pensando en si tienen o no tienen micoplasma o influenza, COVID, etc. Bien, entonces, ¿puede producir solamente síntomas respiratorios? La verdad, no. Peor aún, hay un porcentaje de los pacientes, aproximadamente 1 de cada 1000, que puede presentar síntomas del sistema nervioso central, del sistema, digamos, correspondiente a cerebro, médula, tronco. Entonces, ¿cuál es el problema? Que puede producir encefalitis, meningitis, síndrome Guillain-Barré, etc. Y dependiendo del estudio que uno usa como referencia, hay casos tan graves como, por ejemplo, mortalidades cercanas al 8% y pacientes que quedan con secuelas severas de hasta un 23% de ellos. Ahora, vuelvo a decir, en el contexto de este tipo de infecciones, también pueden producir lesiones en la piel, también puede producir miocarditis, pericarditis, etcétera, o sea, lesiones del aparato cardíaco. En la práctica, quiero que entiendan que el micoplasma puede producir un espectro variable de síntomas, desde ningún síntoma, pasando por infecciones respiratorias, pasando también por infecciones no respiratorias, es decir, de otros sistemas, y con un espectro de severidad que va desde algo muy leve que se va a mejorar de forma espontánea hasta algo tan grave que podría matar a un paciente. Afortunadamente, la mayor parte del tiempo son cuadros autolimitados, es decir, cuadros leves que se resuelven solos, incluso sin tratamiento. Y cuando presentan cuadros más graves, afortunadamente, generalmente sí responden al tratamiento. Entonces, ¿cuándo hay que diagnosticar el micoplasma? Bueno, el micoplasma hay que diagnosticarlo en función de la severidad de los síntomas del paciente. Vuelvo a decir que si tiene síntomas leves, no tiene ninguna trascendencia el confirmar si es o no micoplasma, porque al final de cuentas el paciente ya se está mejorando. Pero si el cuadro clínico es relativamente severo o se ve que podría progresar algo más grave, quizás valga la pena hacer estudios, digamos, etiológicos de causa en un contexto general. Pero en ese caso, más que buscar micoplasma, vamos a estar buscando micoplasma, COVID, influenza, etc. Hay que entender también que hay grandes diferencias entre la necesidad del diagnóstico y el método que se utiliza. Porque en este caso el diagnóstico clínico se establece en base a los síntomas y signos, la gravedad la estableceremos a través de ciertos parámetros, como por ejemplo la saturación de oxígeno, si hay o no apremio ventilatorio, etc. La radiografía de tórax, cómo está, lo que corresponda. Pero el diagnóstico etiológico de saber si es micoplasma o no genera ciertas inquietudes. Primero, ¿qué método se va a usar? ¿Está disponible el método o no? Generalmente se utiliza la reacción en cadena polimerasa, más conocida como PCR, que se ha popularizado mucho desde la pandemia del COVID. Y este método es bastante certero en identificar la presencia, ojo con eso, la presencia de micoplasma. Pero surge un problema. ¿Qué pasa si está presente el micoplasma, pero no es la causa de la infección? Porque el micoplasma, recuerden que en un buen porcentaje de los pacientes no da ningún síntoma. Entonces, encontrar el micoplasma no significa que sea esa la causa de la infección del paciente. Puede ser una coinfección, puede que el paciente tenga los síntomas debidos a un COVID, pero si yo busco micoplasma y encuentro micoplasma, voy a asumir que fue ese el germen que lo causó. Entonces, el diagnóstico, vuelvo a decir, no es tan relevante en ese sentido porque generalmente no hace gran diferencia. ¿Y qué es lo más práctico? Como este microorganismo produce un espectro tan variable de síntomas y como puede producir coinfección con otros microorganismos, lo más práctico es que cuando un paciente tiene gravedad suficiente como para requerir tratamiento antibiótico, considerar
un espectro que cubra el micoplasma entre las posibilidades. Entonces, si es un estreptococo, lo cubrimos, por ejemplo, con la amoxicilina con ácido clavulánico y agregamos acitromicina por si acaso fuera micoplasma. ¿Se entiende? Ahora, los tratamientos antibióticos en el contexto de micoplasma generalmente corresponden a macrólidos, como por ejemplo la acitromicina, tetraciclinas, como la doxiciclina, o fluoroquinolonas, como el levofloxacino o el moxifloxacino. En general, para que tengan claridad, sí existe el tratamiento del micoplasma. Entonces, es importante entender que tú podrías estar contagiado en este momento y no tener ningún síntoma, y por lo tanto el espectro, como decía yo, de sintomatología es bastante variable. Bien, un segundo, voy a tener que contestar la llamada. Bien, retomemos donde quedamos pendiente, que no era mucho en realidad lo que queda por hablar. En realidad el único que pendiente era hablar sobre la prevención, porque el tratamiento ya expliqué que consistía en el uso de antibióticos. Lo que corresponde ahora es hablar sobre la prevención. ¿Cómo evitamos que esta enfermedad se contagie? Se evita utilizando las medidas de higiene básicas de cualquier contacto con gotitas de saliva. En ese sentido, el ideal sería mantener distancia social de las personas enfermas en particular, por lo menos 1 metro de distancia, idealmente más de 1,5 metros, porque en la práctica cuando las personas hablen, les guste o no reconocerlo, saltan gotitas de saliva. Por muy pequeñitas que sean o incluso imperceptibles por la persona, sí que saltan. Y estas gotitas tienen la capacidad de contagiar microorganismos que se encuentren en la saliva. Entonces, el uso de mascarillas también es importante, pero no tanto para la persona que quiere evitar contagiarse. A veces se malentiende. Cuando uno como médico se pone mascarilla, no es tanto para que a uno no le salten gotas de saliva, sino que es todo lo contrario. Es para que cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento o operando a un paciente, no salgan microorganismos de nuestra saliva al hablar y caigan sobre el paciente. ¿Ya? En otras palabras, es una medida más para la otra persona que para uno. Cuando uno quiere evitar contagiarse uno, tiene que, entre comillas, exigir estas medidas de prevención en los demás o, en su defecto, utilizar algún escudo facial para poder proteger la zona de entrada de la gota de saliva. Ahora, para que no se malentiendan, no es que la mascarilla no prevenga el contagio a uno, sino que es más efectiva para evitar contagiar a otros. A eso me refiero. Cuando uso mascarilla es mucho más protección para la otra persona que para mí. Para mí, entre comillas, evita que caigan gotas de saliva en mi boca, pero pueden caer igual en los ojos. Lo mismo con el tema del saludo de manos. Por tradición, por lo menos en mi país, se saluda de mano, pero es una costumbre, entre comillas, poco higiénica, porque en la práctica, si la otra persona se estuvo refregando los ojos o por ejemplo, estornudó y en su mano, probablemente nos va a transmitir los microorganismos que tiene en su saliva a través de la mano. Por eso también es importante considerar siempre llevar un frasquito con alcohol gel o algún tipo de dispositivo que tenga alcohol gel o algún higienizante de manos para evitar, entre comillas, el desarrollo de bacterias en nuestras manos. Y no se olviden que al final de cuentas las células, independientes si es con pared o solo membrana celular, tienen grasa y por lo tanto los desengrasantes como el jabón o el alcohol gel destruyen en forma efectiva las bacterias y los virus. Así que esas son las medidas. Evitar el contagio a través del distanciamiento social, evitar en lugares cerrados con personas enfermas y por supuesto el lavado de manos. No olvides también que otro aspecto de la prevención tiene que ver con el estado de salud basal del paciente. No es lo mismo enfermarse de una neumonía siendo un obeso, diabético, hipertenso, con todas las patologías que hay para ver, que una persona atlética, deportista, que duerme bien, se alimenta bien y tenga la misma infección. En ese sentido, mantenerse saludable con una buena alimentación, buena hidratación, dormir adecuadamente y en general no tener patologías crónicas o, en caso de tenerlas bien estabilizadas, también es una forma de prevenir infecciones graves, ¿ya? Porque en general una persona saludable es menos propensa a presentar cuadros graves y cuando los presenta es menos propensa a que progresen a una mortalidad efectiva. ¿Bien? Así que no olvides suscribirte al canal si todavía no lo haces. Cualquier duda que haya surgido, déjalo en los comentarios y ponle me gusta al video si fue de tu agrado.
Nos vemos en el próximo video. Adiós.